Esa risa burlona resonó en el silencioso salón. Maldita mujer estéril e inútil. ¿Cómo te atreves a entrometerte en los asuntos de Diego? En el sofá, mi marido, Diego, estaba hundido, sin apartar la vista de la pantalla del móvil. No había en él la más mínima intención de detener las crueles palabras de su madre. En una situación normal, tal vez habría llorado histéricamente o temblado de ira, y le habría contestado. Pero yo era diferente. Tiene razón, suegra. Le pido disculpas. Cuando bajé la cabeza con calma, mi suegra resopló satisfecha. Diego también suspiró aliviado, agradecido de que el problema no se hubiera complicado. Realmente me menospreciaban. Me consideraban un ama de casa patética y estúpida, que no sabía nada y no servía para nada. Sin embargo, en ese momento, ni Diego ni mi suegra se daban cuenta en absoluto de que, 8 años después, mi silencio de hoy se convertiría en el detonante que destruiría sus vidas de raíz. Me había enterado de la traición de mi marido hacía solo unos días. Llevábamos 14 años casados. Una tarde, mientras revisaba los bolsillos de la americana del traje de Diego para llevarlo a la tintorería, una foto que no reconocí cayó del bolsillo interior. En ella aparecía el rostro de Diego con una amplia sonrisa. A su lado estaba Valeria Ortiz, la secretaria de su oficina, y en su regazo había un niño y una niña pequeños. Probablemente en un fin de semana en el Parque Warner de Madrid. Cualquiera que la viera sabría que era la foto de una familia feliz. Mi mundo pareció derrumbarse. Sentí que la sangre se me escurría del cuerpo. Las yemas de mis dedos temblaban. Últimamente, Diego casi nunca estaba en casa con la excusa de hacer horas extras en los días festivos o por viajes de negocios. Ya soy director. Este proyecto está en su punto álgido. Lo siento mucho. Yo creía en sus palabras y seguía cuidando de esta casa sola. Como exenfermera, sentía que había cuidado de su salud mejor que nadie. Pero resultó que lo que realmente cuidaba no era nuestra vida, sino a otra mujer y a 2 hijos nacidos de su relación. Esa noche planeaba mostrarle la foto a Diego cuando volviera. Le interrogaría enfadada, llorando y exigiendo una explicación. Pero las palabras que salieron primero de la boca de Diego fueron sumamente frías. A partir de este mes, te recortaré a la mitad del presupuesto para la casa. Mientras se quitaba la americana, lo dijo sin mirarme siquiera. La empresa está pasando por dificultades. Nos han bajado el sueldo. Tú también deberías apretarte el cinturón. Era mentira. Yo sabía que la empresa farmacéutica donde trabajaba estaba, de hecho, obteniendo grandes beneficios. No era una propuesta, sino la notificación de una decisión final. Sus ojos ya no me veían como a un ser humano. Solo me consideraba un ente práctico que se ocupaba de la casa. Al notar esa mirada, algo dentro de mí se congeló. Ni siquiera me salieron las lágrimas. No dije nada, solo asentí lentamente. Y hoy intenté consultar sutilmente a mi suegra, doña Rosa, que había venido de visita. Últimamente, Diego vuelve muy tarde. Estoy un poco preocupada. Como si lo estuviera esperando, mi suegra sonrió con cinismo y lanzó las palabras del principio. Los hombres tienen muchos asuntos. Como esposa, cállate y ten paciencia. Como no tienes hijos, es normal que sea así. De inmediato sentí que mi suegra lo sabía todo. Sabía que Diego tenía otra familia, sabía que había niños allí. Solo yo había sido engañada todo este tiempo, sola fuera de la jaula. ¿Qué significaba mi devoción durante 14 de los 22 años de esta relación? El dolor de la traición fue superado por la crueldad que me apuñalaba el pecho. Respiré muy hondo y, en mi interior, cerré una puerta con llave. No muestres emociones. Nadie me va a ayudar, así que solo había una cosa que debía hacer. Mientras seguía interpretando el papel de esposa sumisa, empecé a trazar un plan con la cabeza fría. Una persona normal probablemente llamaría de inmediato a un abogado y se divorciaría, reuniría pruebas de la infidelidad, exigiría una pensión compensatoria y destruiría la reputación de esa mujer. Pero yo no lo hice. No investigué la identidad de su amante. No culpé a mi marido ni contradije a mi suegra. Solo inicié una acción secreta. Guardar muy bien todos los resultados de los reconocimientos médicos anuales de Diego que llegaban por correo postal cada año. Archivar cada hoja de datos detallados que registraba los entresijos de su cuerpo sin dejar pasar nada. Tenía una preocupación que no podía contarle a nadie. Una preocupación más profunda y oscura que la simple venganza. ¿Estarían bien esos niños? 2 niños inocentes, en esa foto. Esa pequeña pregunta mía, y los historiales médicos que recopilaba en secreto. ¿Por qué yo, que sabía que mi marido me traicionaba, estaba obsesionada con su historial médico? 8 años después,
¿Qué terrible verdad se revelaría de todo esto? Diego y los demás aún no tenían ni idea. Desde ese día, mi vida se convirtió en una película sin color. Mi marido Diego me trataba completamente como a una compañera de piso. No solo recortó injustamente el dinero de las compras, sino que su actitud se volvió más fría día tras día. Oye, el planchado de esta camisa está mal hecho. Estando todo el día en casa deberías hacer estas cosas a la perfección. Nada más llegar, tiraba la camisa al sofá con irritación. Incluso cuando la recogía en silencio, ya no quería mirarme. A veces desprendía un aroma dulce y fuerte, a perfume de su ropa. Un olor llamativo y extraño que yo jamás elegiría. Los fines de semana, salía muy temprano con el coche con la excusa de ir a jugar al golf, a un club a las afueras de Madrid. También notaba que la posición del asiento del copiloto siempre cambiaba a un ángulo diferente al mío. Aún así, nunca le pregunté. No lloré suplicando, ni levanté la voz por enfado. Solo seguí preparándole la comida, limpiando la casa y manteniendo todo perfecto. Diego y mi suegra debían de reírse de mí, considerándome una mujer estúpida que no se daba cuenta de nada, pero no me importaban sus burlas. Cada otoño llegaba la notificación del reconocimiento médico de la mutua de la empresa de Diego. Y unas semanas después, llegaba un sobre grueso con los resultados detallados de las pruebas. A Diego no le importaba en absoluto su salud. Ah, ya han llegado los resultados. Guárdalos por ahí. Siempre me entregaba el sobre sin abrirlo. Yo lo cogía, me lo llevaba al dormitorio para que nadie me viera. Luego abría el cajón con llave de la parte inferior del armario. Allí, con toda tranquilidad, metía los nuevos resultados en una gruesa carpeta. Ese era mi ritual secreto que había llevado a cabo a solas durante los últimos 8 años. En esa carpeta estaban anotados los datos sanguíneos de Diego y diversas cifras de las funciones de sus órganos con todo detalle. Fui enfermera. Podía leer el significado de esas hileras de números con más precisión que nadie, pero a lo que realmente prestaba atención no era a las simples cifras de colesterol. Buscaba señales más profundas e invisibles a los ojos. Como si revisara a diario el temporizador de una bomba de relojería, una tarde teñida por la fría lluvia de noviembre, visité sola un gran hospital universitario en el centro de la ciudad. Sentada en una silla de la sala de espera que olía a desinfectante, aguardé mi turno con calma. Finalmente, la puerta de la consulta se abrió y mi nombre sonó por megafonía. Al entrar, un amable médico de pelo canoso levantó la vista del historial clínico. Era el doctor Salazar, jefe del Departamento de Medicina Interna. Durante estos 8 años, el doctor Salazar había sido mi único confidente. Al sentarme, el médico me miró con unos ojos muy tristes. Ha vuelto a traer los resultados de su marido, señora Lucía. Asentí sin decir palabra, sacando la gruesa carpeta de mi bolso. Dejé los últimos datos sobre la mesa del doctor Salazar. El médico suspiró profundamente antes de empezar a examinar los datos. Lucía, como médico, estoy muy preocupado por su situación. La voz del doctor Salazar sonaba llena de simpatía y frustración. Él lo sabía todo. Sabía que Diego me había traicionado, que tenía otra familia, y yo había tolerado este hecho durante 8 años. Lo normal sería que una esposa enfureciera al saber que su marido es infiel, que reuniera pruebas, pidiera el divorcio, exigiera una pensión y hundiera a la amante. Al principio, el doctor Salazar incluso intentó presentarme a un gran abogado, pero yo lo rechacé sistemáticamente. No se preocupe por mí, doctor. Abrí la boca lentamente. Palabras que había repetido innumerables veces en esta consulta. Mi voz parecía venir de un lugar muy lejano. Lo más importante, doctor, ¿estarán bien esos niños? Al escuchar mis palabras, el doctor Salazar frunció el ceño con preocupación. Esos niños eran los 2 hijos nacidos de la relación de Diego y su amante. No tenían ningún vínculo de sangre conmigo. Se suponía que eran los hijos de la parte a la que yo odiaba por haberme arrebatado la felicidad, pero por alguna razón me preocupaba más su futuro que mi propia vida. A eso no puedo responderle, dijo el doctor Salazar. Su voz se quebró mientras apretaba el bolígrafo. Lucía, es usted demasiado buena. Esos niños no tienen nada que ver con usted. ¿Por qué usted, que ha sido traicionada, tiene que llegar tan lejos? Lo que decía el médico era cierto. Era extraño que una esposa traicionada se preocupara por los hijos ilegítimos de su marido. Pero yo tenía una razón que no podía ignorar. Hacía 8 años, en este mismo hospital, solo yo escuché un hecho crucial sobre el cuerpo de Diego. El propio Diego se fue a casa con la excusa de estar ocupado en el trabajo y no quiso escuchar las explicaciones. Una cruel verdad que tuve que cargar yo sola.
No podía contarle a Diego ese hecho. No. Lo había intentado muchas veces. Pero siempre decía que dejara mis exageraciones para otro momento y nunca quería escuchar. Mientras tanto, Diego ignoraba por completo mi profundo sufrimiento. Don Diego, aquí tengo preparado el material para la reunión de esta tarde. Ah, muchas gracias, Valeria. Eres de gran ayuda. Cuando los demás empleados salieron del despacho de Diego y se quedaron a solas, la secretaria, Valeria Ortiz, sonrió de forma coqueta. Diego, los niños quieren volver al Parque Warner en las vacaciones. Ah, sí, el proyecto también va muy bien últimamente. Vamos a llevarlos, respondió Diego rodeando los hombros de Valeria. Su amante y él rieron satisfechos. Para él, Valeria joven y guapa, y sus 2 hijos eran su verdadera familia. Yo, su esposa, era solo una presencia cómoda, que cocinaba y limpiaba sin quejarse nunca. Diego estaba convencido de que su vida era perfecta. Tu mujer de verdad no sospecha nada, ¿eh? Hasta me da un poco de pena. Déjala. Siempre ha sido una mujer tonta, insensible, y que nunca piensa. Disfrutaban de su elegante pausa para el café mientras se reían de mí. Mi esposa no sabe nada. Tengo una amante, tengo unos hijos preciosos. No hay nada en este mundo que no salga como yo quiero. Diego lo creía de verdad. Pero había cometido un error fatal. Creía que yo estaba callada porque no sabía nada. Me subestimaba. No sabía la inmensa magnitud del miedo y la desesperación que había soportado durante estos 8 años. Las estaciones pasaron. Llegó el otoño de ese octavo y decisivo año. Como siempre, llegó la notificación del reconocimiento médico de la empresa de Diego. Pero en el sobre de este año había una hoja de papel diferente a las anteriores. Estimado don Diego, le rogamos se someta urgentemente a un examen médico detallado. Responsable, doctor. Salazar, jefe del Departamento de Medicina Interna. Al ver ese sello rojo, sentí que mi temperatura corporal descendía en picado. Algo que temía por fin había empezado a moverse. La cuenta atrás hacia la destrucción del mundo perfecto de Diego había comenzado, en silencio y con certeza. ¿Qué diablos es este maldito papel? Con un sello rojo y todo. ¡Qué exageración! Durante la cena, Diego tiró irritado un papel sobre la mesa. Era la citación para un examen detallado del hospital universitario que acababa de llegar esa tarde. La palabra urgentemente, impresa en negrita, reflejaba la luz fluorescente de forma inquietante. A lo sumo, esto es solo una forma que tiene el hospital de sacar dinero. Voy al gimnasio todos los días, estoy perfectamente sano. Diego soltó los cubiertos bruscamente y me miró con ojos fríos. No serás tú la que ha estado hablando a escondidas con ese médico, ¿verdad? ¿Inventando historias de que estás preocupada porque tu marido llega tarde? Negué lentamente con la cabeza. Yo no he hecho eso. Pero si una carta así viene directamente del hospital, puede que haya algo que no va bien. Lo mejor es que te hagas un chequeo. Cállate. Diego golpeó la mesa, cortando mis palabras. El agua del vaso se derramó y sus frías salpicaduras me alcanzaron la muñeca. La semana que viene, estoy muy ocupado con el lanzamiento de un nuevo proyecto. No soy como tú, un ama de casa que tiene todo el tiempo del mundo cada día. No tengo ni un segundo que perder en un estúpido examen como ese. En ese momento, por desgracia, se oyó el sonido de la llave de repuesto, abriendo la puerta principal. Mi suegra, Rosa, que vivía cerca, venía como de costumbre a llevarse en un tupper las sobras de la cena. Sintiendo el ambiente tenso en el salón, sus ojos se fijaron directamente en el papel rojo sobre la mesa. Vaya, a Diego le han citado para un examen detallado. Ay, Lucía, seguro que esto es porque cocinas comida sin nutrientes todos los días, ¿verdad? Mi suegra se rió de mí con sarcasmo mientras acariciaba exageradamente la espalda de Diego. Escucha bien, Lucía. Diego es el pilar de nuestra familia, el hijo mayor y más valioso. El valor de su cuerpo es diferente al tuyo, que ni siquiera has podido dar a luz a un solo hijo. Si le pasa algo a Diego, ¿cómo vas a hacerte responsable? Esas palabras soltadas a la ligera anulaban toda mi existencia. El hecho de no tener hijos era el arma más fácil para ellas de herirme. Pero mi suegra no se daba cuenta en absoluto de lo afiladas y crueles que serían esas palabras, que se volverían como un boomerang contra ellos. Exacto, dijo él. Diego esbozó una sonrisa cínica, mirándome como si fuera basura. No tolero que se preocupe por mí una mujer que ni siquiera sabe cuidar de su propia salud. Tira este papel a la basura. Dicho esto, Diego se levantó y desapareció en el dormitorio. Mi suegra también soltó un ay. Qué ambiente más desagradable.
suspirando de forma exagerada. Metió la comida en su tupper y se marchó. Sola en el salón, recogí en silencio el papel rojo que había caído a la mesa. Diego se reía de mí llamándome mujer incapaz de cuidar la salud. Pero yo era exenfermera. Tenía más conocimientos médicos que nadie, y podía evaluar los hechos con más frialdad. Tal y como decía Diego, su estado de salud general no era malo. La tensión arterial era normal. La función renal y hepática estaban bien. Su aspecto era juvenil y rebosaba vitalidad. Por eso confiaba tanto en su cuerpo. Sin embargo, el verdadero significado de esta citación para un examen detallado enviada por el doctor Salazar no era para detectar una enfermedad común del estilo de vida, sino una señal de que el límite de tiempo de un hecho que había estado al acecho en lo más profundo del cuerpo de Diego durante 8 años se acercaba. La cruel verdad que yo sola escuché aquel día cuando Diego huyó con la excusa de estar muy ocupado. Al día siguiente, en la oficina, Diego y su amante Valeria reían juntos en el office de la empresa. Diego, he oído que ayer te peleaste con tu mujer, ¿no? Sí. Llegó una citación del hospital. Es muy pesada, así que la hice callar. Valeria tocó suavemente el brazo de Diego, mirándole con adoración. Tu mujer es una exagerada, con lo sano que estás. Pero si de verdad te pusieras enfermo, yo te cuidaría siempre. Porque nosotros somos una verdadera familia. El rostro de Diego se iluminó con una gran sonrisa al escuchar esas palabras. Tienes razón. Por ti. Y por los niños tengo que seguir ganando dinero. Ah, sí. El viernes que viene parece que tendré algo de tiempo libre. Iré a ver a ese molesto médico, y le echaré la bronca para que no me vuelva a enviar estupideces como esa. Después de eso, nos vamos a cenar con los niños. ¿De verdad? Los niños se pondrán muy contentos. Diego intentaba satisfacer su orgullo menospreciándome. Su esposa, un hombre patético que no podía admitir su propia impotencia, había decidido caminar por su propio pie hasta la consulta del doctor Salazar, que le estaba esperando. Al mismo tiempo, yo en casa estaba hojeando un viejo calendario, con un pequeño círculo en una fecha de hacía 8 años. Desde aquel día hasta hoy, cuánta desesperación había abrazado y cuántas lágrimas había ocultado. Diego me consideraba una esposa tonta e ignorante. Una mujer indefensa que incluso había renunciado a vengarse a pesar de saberse engañada. Pero se equivocaba. Había una clara razón por la que nunca le culpé. Nunca pedí el divorcio y nunca contacté con su amante. Porque esto no era un asunto trivial que pudiera resolverse con una mísera pensión compensatoria, saqué otro viejo documento del cajón cerrado con llave. Era un grueso folleto sobre pruebas genéticas de un instituto especializado que me entregó el doctor Salazar hacía 8 años, y en él había una nota con la letra del doctor Salazar. Independientemente de si los síntomas aparecen o no, el impacto en la siguiente generación es inevitable. Tracé esas palabras con la yema del dedo. Siguiente generación. Yo no tenía hijos. Eso significaba que este terrible hecho no me afectaría a mí directamente. Los afectados serían los 2 hijos que Diego había creado con su amante y que ahora cuidaba con tanto amor. El día en que Diego conociera la verdad por su propio pie estaba a punto de llegar. El día en que se daría cuenta de que lo que más deseaba proteger era precisamente lo que él mismo había puesto en peligro. Devolví el folleto con calma al cajón y lo volví a cerrar con llave. El fuego de la batalla ya estaba encendido. Solo faltaba que Diego abriera esa puerta por sí mismo. El viernes por la mañana, Diego se ajustó meticulosamente el nudo de la corbata frente al espejo. Ese día, tras coger mediodía de fiesta, iría al hospital a reprender a ese médico. Después, pensaba reunirse con Valeria y los niños para cenar. Desde por la mañana, su estado de ánimo era inusualmente alto. Oye, ¿por qué esta americana está tan arrugada? Diego tiró al suelo la americana que había sacado del armario. Perdón, enseguida la cambiaré por otra. Déjalo, ya me has amargado la mañana. Chasqueó la lengua y me miró con frialdad. Eres realmente una mujer que no sabe hacer nada a derechas, y te haces llamar ama de casa, pero ni siquiera sirves para las tareas del hogar. No puedes dar a luz, no tienes nada. Eres un ser vacío, cuya vida solo consiste en parasitar de mí. Las crueles palabras salieron una a una de la boca de Diego, como cuchillos. Fueron dirigidas a mí sin piedad. ¿Sabes por qué no me divorcio de una mujer como tú? Porque contratar a una empleada del hogar me saldría más caro. Eres solo una sirvienta práctica en mi vida. Date cuenta de lo poco que vales y cállate. Sus palabras anulaban realmente toda mi existencia.
Normalmente se me habría roto el corazón y habría llorado amargamente. Pero solo recogí la americana caída en el suelo y bajé la cabeza con calma. Le pido disculpas. Al ver mi actitud sin resistencia, Diego rió triunfante. Por fin te das cuenta. Este mediodía iré a ver a ese matasanos. Le diré que nunca más me envíe cartas tan estúpidas. Y haré que te arrepientas de haber ido con el cuento. Diego salió con pasos bruscos, dando un fuerte portazo. En el silencioso salón, solo quedé yo. Mientras recogía el polvo del suelo, suspiré suavemente. Un ser vacío que no puede dar a luz a un solo hijo. Las palabras de Diego resonaban frías en mis oídos. Él se consideraba un ser humano perfecto, poseedor de unos genes superiores, y con una familia real encarnada en su amante y sus hijos. Por eso se sentía superior rebajándome, sin darse cuenta en absoluto de lo estúpido y arrogante que era. Las manecillas del reloj marcaban las 10 de la mañana. Unas horas más tarde, en la consulta del doctor Salazar, Diego escucharía esas palabras. El ajuste de cuentas del pasado que abandonó hace 8 años por estar muy ocupado. En ese momento, Diego estaba intercambiando mensajes con Valeria desde su escritorio. Este mediodía, después del hospital, voy directo para allá, ¿vale? Vale. Cántale las 40 a ese médico exagerado. Ah, déamelo a mí. Seguro que es obra de la pesada de mi mujer. Diego se guardó el móvil en el bolsillo, con una leve sonrisa. En su cabeza, el guión de su victoria en el hospital ya estaba perfectamente trazado. Humillar al médico, desenmascarar las malas artes de su mujer y demostrar su propia razón. Luego iría a donde le esperaban Valeria y sus hijos y jugaría a ser el héroe. A las 2 de la tarde, Diego cruzó con arrogancia la puerta principal del hospital universitario. No se sentó en la silla de la sala de espera, sino que se apoyó en la pared con los brazos cruzados. Miraba a los pacientes a su alrededor con desprecio. Estoy perfectamente sano. Un lugar lleno de enfermos como este no tiene nada que ver conmigo. De verdad lo creía. 2. Finalmente, el nombre de Diego sonó por megafonía. Se arregló la corbata y, en actitud de combate, abrió la puerta de la consulta de forma brusca. Con permiso, doctor Salazar. Diego se sentó en la silla sin preámbulos. Al otro lado de la mesa, el doctor Salazar miraba el historial clínico con calma. Don Diego, me alegro de que haya venido. La voz del doctor Salazar, en contra de lo que Diego esperaba, era muy tranquila y serena. Eso irritó aún más a Diego. Me alegro, dice. Soy un hombre ocupado. He sacado tiempo a propósito para venir aquí. ¿Qué significa esa carta roja? ¿Se ha compinchado con mi mujer para sacarme dinero en tratamientos? Diego intentó intimidar al doctor Salazar desde el principio. Pero el doctor Salazar no se enfadó con las groseras palabras de Diego, solo suspiró profundamente. Luego empujó lentamente la gruesa carpeta sobre la mesa hacia Diego. Diego, está usted muy equivocado. ¿Qué dice? No necesito su dinero para tratamientos. Y su esposa nunca, en ningún momento, ha hablado mal de usted. Diego frunció el ceño y rió con cinismo. Mentira. Es imposible que no me odie. Por eso he venido, para tener un cara a cara. El doctor Salazar negó lentamente con la cabeza, cortando las palabras de Diego. Luego, sin dejar de mirar el viejo historial clínico que tenía en las manos, preguntó con voz serena. Don Diego, ¿su esposa no le ha dicho nada? Esa única frase resonó fría en la silenciosa consulta. La sonrisa cínica desapareció lentamente del rostro de Diego. ¿Qué? ¿Qué me está ocultando? El doctor Salazar levantó la vista del historial y miró fijamente a Diego. Sus ojos estaban llenos de la calma de un médico y de una profunda compasión como ser humano. Y pronunció unas palabras que Diego jamás hubiera imaginado. Hace 8 años. El día en que usted abandonó a medias la revisión médica y se fue a casa. Diego entornó los ojos un momento, intentando recordar, y luego se quedó completamente petrificado. Hace 8 años, el día en que usted abandonó a medias la revisión y se fue a casa, la serena voz del doctor Salazar resonó temible en los oídos de Diego. En medio del ambiente helado de la consulta, un recuerdo del pasado que había quedado completamente enterrado en la mente de Diego empezó a resurgir lentamente. Al mismo tiempo, en casa, yo estaba preparando té frío en el salón. Al otro lado de la mesa,
estaba sentada mi suegra con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Ese día no había venido a llevarse las sobras. Su objetivo era claramente arrinconarme y echarme de esta casa. ¿Hasta cuándo piensas quedarte en esta casa? Date cuenta de tu posición. Mi suegra sacó un documento de su caro bolso y lo tiró bruscamente sobre la mesa. Un papel con los bordes de color verde. Una demanda de divorcio. En la casilla de la firma del esposo, el nombre de Diego ya estaba escrito con pulcritud. Diego también se ha rendido contigo. Ya no quiere seguir gastando dinero en una mujer como tú, que no puede tener hijos, que no tiene ningún atractivo y que solo va a envejecer. ¿Qué te creías? ¿Se creyó de verdad esa mentira de que a la empresa le iba mal? Con esa cabeza tan ingenua que tienes, no mereces ser la esposa de Diego. Las palabras de mi suegra se clavaron justo en la boca de mi estómago. Miré ese papel verde sin responder. Tomando mi silencio como señal de conmoción y resignación, mi suegra siguió escupiendo hechos aún más crueles. La verdad es que ya los he conocido. A la verdadera familia de Diego, en su rostro se dibujó una cruel sonrisa de victoria. Se llama Valeria, una chica joven, obediente y que sabe cómo ganarse el afecto. Lo más importante es que ya le ha dado 2 hijos a Diego. Un niño y una niña. Los dos se parecen muchísimo a Diego. Inteligentes, educados. Hasta lloré cuando los abracé. Ellos son los legítimos herederos de la familia. Mi suegra fingió secarse las lágrimas. Comparado con ellos, ¿tú qué eres? Llevas más de 20 años al lado de Diego, pero no le has podido dar nada. Eres como un parásito, ¿verdad? Seguro que Diego también quiere vivir en una casa nueva con su verdadera familia. Tu presencia aquí solo obstaculiza la felicidad de Diego. Normalmente, llegado a este punto, me habría enfurecido o habría llorado a lágrima viva. Mi marido me es infiel, tiene hijos ilegítimos, y mi suegra incluso lo aprueba mientras intenta echarme. Mi dignidad había sido pisoteada por completo. Mi posición como esposa había sido usurpada sin dejar rastro. Ya lo habían preparado todo, presionándome mentalmente para que me fuera por mi propio pie. Pero extrañamente, mi corazón estaba muy tranquilo. Porque el momento en que me sentí verdaderamente acorralada no era hoy. Mi tiempo se había detenido hacía 8 años. Aquel día, en el invierno de hace 8 años, recibí una importante explicación del doctor Salazar sobre los resultados de las pruebas de Diego. No se trataba de una simple advertencia sobre enfermedades del estilo de vida. Se trataba de un riesgo grave, estrechamente relacionado con factores genéticos, que tendría un gran impacto en la siguiente generación. Y justo después de eso, encontré la foto de Valeria y sus hijos en el bolsillo de la americana de mi marido. Sumida en la desesperación y la confusión, intenté contarle la verdad a Diego. Antes de reprocharle su infidelidad, sentí que debía hablarle de su cuerpo y del riesgo que corrían los niños de esa foto. Por muy traicionada que estuviera, no podía ignorar una amenaza de muerte. Diego, por favor, dame un minuto. Hay algo muy importante sobre tu salud. Cuando empecé a hablar de aquello, Diego chasqueó la lengua y me interrumpió. Cállate, estoy cansado. No tengo tiempo para escuchar tus historias exageradas. Diego me empujó, y al día siguiente recortó mi presupuesto a la mitad. Cada vez que intentaba abrir la boca, él se iba de casa, incluso en los días libres. Mi suegra, a la que pedí ayuda, solo se rió y dijo: los hombres tienen muchos asuntos. Como esposa, ten paciencia. Nadie quería escucharme. Nadie quería afrontar la verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de que, para ellos, yo no era un ser humano. Solo era una herramienta práctica. Así que cerré la boca. Si me rechazaban, entonces yo también debía separar mi corazón de su cruel mundo. Solo la imagen de esos niños sonriendo inocentemente en la foto se quedó clavada en mi corazón como una profunda espina. ¿Me oyes o no, Lucía? La voz chillona de mi suegra me devolvió a la realidad. A principios del mes que viene tienes que irte de esta casa. Ni se te ocurra esperar una pensión compensatoria. Si te atreves a interponerte en el camino de Diego, contrataré a un gran abogado y te dejaré en la miseria. Vete a casa de tus padres con lo puesto. Mi suegra habló con tono victorioso. Se levantó de un salto y agarró su bolso. Mientras caminaba hacia la puerta, bajé la cabeza con calma hacia su espalda. Gracias por tomarse la molestia de venir. Mi voz carente de emociones hizo que me mirara por un segundo como si viera algo espeluznante, pero enseguida lo interpretó como la patética bravuconada del bando perdedor. Rió con cinismo y cerró la puerta. El sonido del portazo resonó frío,
y la casa volvió a quedar en silencio. Miré la demanda de divorcio que había quedado sobre la mesa. La firma de Diego se veía muy cruel. Creían haber logrado acorralarme por completo. Creían que el patrimonio oculto y el conocimiento legal estaban de su parte. Cogí el papel y lo guardé lentamente en un cajón. Luego miré el reloj de pared. Las 3 de la tarde. En ese momento, Diego debía de estar en la consulta del doctor Salazar, enfrentándose a un pasado que siempre había evadido. El terrible secreto que yo había guardado y custodiado a solas durante 8 años. Justo cuando él creía haberme acorralado y se sentía victorioso, en realidad quien estaba parado en el umbral del infierno era el propio Diego. Saqué la gruesa carpeta del cajón cerrado. Allí estaban guardados los historiales médicos de Diego que había recopilado sin faltar un solo año, y un documento importante más, del doctor Salazar, sobre el futuro de esos niños. Diego, quizás pienses que me lo has arrebatado todo, susurré en voz baja, sintiendo la textura de la carpeta mientras miraba el reloj con frialdad. Pero lo que más deseas proteger hace tiempo que está en mis manos. El escenario perfecto que Diego imaginaba en ese momento empezaba a desmoronarse por completo. La revisión de hace 8 años. ¿A qué se refiere? Diego rió con sarcasmo intentando ocultar su irritación. Yo estoy sano. No falto un día a mi carrera matutina y todos los valores básicos del reconocimiento de la empresa también son normales. Cualquier leve anomalía del pasado seguro que ya se ha curado. ¿Me ha hecho venir aquí solo para robarme mi valioso tiempo libre y contarme una historia anticuada? Cruzó los brazos y se recostó en la silla, mirando al doctor Salazar con desdén. Sin embargo, el doctor Salazar no se dejó llevar en absoluto por la provocación de Diego. Solo abrió con calma el grueso historial que tenía en las manos y deslizó una vieja hoja de resultados de pruebas frente a Diego. En ella estaba escrito con un sello rojo: necesario examen de seguimiento. Genético. El sello en el cantego. Nel cantego en la cama. El sello en el cantego. El sello en el cantego. El sello en el cantego. Esto no es cuestión de una enfermedad. Es un dato importante sobre sus genes. Genética. La sonrisa en el rostro de Diego fue desapareciendo lentamente. Hace 8 años se detectó un marcador específico en su análisis de sangre. Un examen exhaustivo en un instituto especializado confirmó que usted es portador de una enfermedad genética específica. Portador. ¿Qué significa eso? Que voy a morir de una enfermedad grave. Diego se puso en alerta al oír términos médicos que escuchaba por primera vez. No. Su propio riesgo de presentar síntomas es muy bajo y no interferirá en su vida diaria. Por eso ha podido mantenerse sano hasta ahora. Al oír eso, Diego suspiró aliviado. Volvió a adoptar su actitud arrogante y se recostó en la silla. ¡Ja! ¡Qué susto me ha dado! Si no voy a enfermar, entonces no hay problema. ¿Para qué me llama? De verdad, qué matasanos tan exagerado. A saber si esto es obra de mi mujer o no. No tengo tiempo para estas pantomimas. Diego estaba absolutamente seguro de haber ganado. No tengo ninguna anomalía. Es mi mujer la que exagera e involucra a los médicos. Luego, cuando vuelva a casa, le daré una lección y le obligaré a firmar esa demanda de divorcio. Un plan tan cruel cruzó por su mente. Pero la mirada del doctor Salazar seguía siendo fría. Diego, el problema no está en usted, sino en la siguiente generación. ¿Qué dice? Estas características genéticas se heredarán a sus hijos con una alta probabilidad. Y si los síntomas aparecen en la generación de sus hijos, pueden causar graves disfunciones orgánicas. Si no se detecta a tiempo y no se lleva a cabo un tratamiento adecuado y un seguimiento rutinario, el riesgo es un estado irreversible. El corazón de Diego empezó a latir con fuerza. Sus hijos. Esa palabra desencadenó un flashback de la imagen de Valeria y de sus inocentes hijos. Pero Diego apartó rápidamente esa imagen. Su mecanismo de defensa instintivo trabajaba a destajo. Espera, tranquilo. Yo no tengo hijos. Lucía, mi mujer, no se puede quedar embarazada. Así que esto de la genética no tiene nada que ver conmigo. Diego intentaba convencerse a sí mismo. Lo entiendo, pero no tenemos hijos. Así que el riesgo para la siguiente generación no existe. Es solo mi mujer que se preocupa demasiado y lo dramatiza todo. Mujer tonta. Diego intentó mantenerse firme. Creía que, si podía ocultar la existencia de su familia secreta, podría librarse de esta situación por completo. Entonces, ¿por qué hace 8 años su esposa vino sola a escuchar estos resultados? La tranquila pregunta del doctor. Salazar dejó a Diego sin aliento. El doctor Salazar señaló un documento de consentimiento dentro del historial clínico. En él
figuraba la firma de Lucía con un trazo tembloroso. La fecha era exactamente hacía 8 años, en invierno. Se suponía que debíamos comunicarle estos resultados a usted directamente, pero usted abandonó el examen a medias y nunca volvió a presentarse con la excusa de estar muy ocupado. Diego se quedó sin palabras. Lo recordaba. Hacía 8 años, mientras le extraían sangre. Miró el reloj y se marchó del hospital, ignorando a la enfermera con la excusa de tener asuntos que atender. Esos asuntos eran una cita con Valeria, que por entonces era muy joven. Su esposa, más que nadie, estaba muy preocupada por su cuerpo y había intentado convencerle en innumerables ocasiones. Pero usted no quiso escuchar en absoluto. Por eso fue su esposa la que tuvo que soportar sola el peso de esta cruel verdad. El recuerdo de hace 8 años volvió a pasar por la mente de Diego. El día en que Lucía, con rostro desesperado, le suplicó: «Tengo que hablar contigo de algo importante». Y él la empujó gritándole que se callara. En ese momento, Lucía no intentaba acusarle de infidelidad, intentaba transmitirle una grave advertencia de vida o muerte. Su esposa sabía que no podía tener hijos. A pesar de ello, se tomó este hecho muy en serio, y cada año acudía a mí a consultarme sin faltar ni una vez. Las palabras del doctor Salazar se clavaron en el pecho de Diego como cuchillos helados, pero Diego aún no se daba por vencido por completo. «Yo no he hecho nada malo. Si mi salud está bien, significa que los resultados están bien, ¿no? Además, mis hijos con Valeria ahora están sanos y activos. Este médico solo exagera». Se aferraba a un razonamiento falaz. «El caso es que mis genes son un riesgo, pero como oficialmente no tengo hijos, no tengo nada que perder, ¿no? Es mi mujer la que se preocupa por todo». Diego intentó a la fuerza poner fin a la conversación y se levantó de la silla. «Me voy a casa. No quiero perder más tiempo en historias anticuadas como esta». Cuando Diego tocó el pomo de la puerta de la consulta, la voz del doctor Salazar volvió a sonar. «Diego, nuestra conversación aún no ha terminado». La voz del médico se volvió más grave, fría como el hielo. Cuando Diego se giró, el doctor Salazar sacó otra carpeta del cajón de su mesa. Era un grueso fajo de notas de consulta que Diego no había visto nunca antes. Tiene derecho a saber que ha estado consultando su esposa en esta clínica todos los años. ¿Qué carpeta es esa? Su esposa no ha venido aquí solo para preocuparse por su cuerpo. Cada año siempre me preguntaba lo mismo. El doctor Salazar hojeó la carpeta y se detuvo en una página. Luego miró a Diego directamente a los ojos y dijo: «Su esposa, durante todo este tiempo, siempre se ha preocupado por el futuro de los hijos nacidos de su relación con otra mujer». En ese mismo instante, la sangre pareció esfumarse de todo el cuerpo de Diego. La mano que sostenía el pomo de la puerta tembló violentamente. Nadie debía saberlo. Siempre había considerado a su mujer como una estúpida, insensible y solo una sirvienta. Estaba convencido de haberlo ocultado a la perfección. Pero su mujer, desde hacía 8 años, lo sabía todo: su infidelidad, la existencia de Valeria y de sus 2 hijos. Y por encima de todo eso, había cargado ella sola con la verdad genética que Diego había ignorado y no había dicho nada. «¿Qué dice? ¿Hijos de otra mujer? ¿Hay pruebas?», gritó Diego con todas sus fuerzas. Sin embargo, el doctor Salazar negó con la cabeza tristemente. Su esposa nunca, ni una sola vez, consultó sobre la pensión compensatoria. Solo tenía un miedo constante a que esos niños crecieran sin conocer el riesgo genético que portaban. «Mentira. Mis hijos están sanos. No tienen ninguna anomalía. Esta enfermedad no presenta ningún síntoma durante la infancia, pero suele manifestarse repentinamente cuando entran en la pubertad. Sin un análisis de sangre específico con el consentimiento de los padres, esta enfermedad no se detectará en absoluto en una revisión pediátrica normal». Eso es lo que temía su esposa. Las piernas de Diego perdieron toda su fuerza. Cayó sentado en la silla con un sonido lastimero. El mundo que consideraba perfecto ahora se desmoronaba. El temporizador de la bomba de relojería para la vida de su verdadera familia, la que más deseaba proteger, resultó que llevaba tiempo activado. Y la única persona que lo sabía era la esposa a la que más despreciaba y que había intentado echar de casa. Con las piernas temblorosas, Diego caminaba por el pasillo del hospital. Tenía la cabeza completamente en blanco. Suele manifestarse repentinamente al entrar en la pubertad. Las palabras del doctor Salazar seguían resonando en su cerebro. Al entrar en el coche aparcado, Diego golpeó el volante con fuerza. ¿Cómo era posible que la mujer que creía ignorante
hubiera sabido de mi traición durante 8 años. Incluso sabía de la amenaza a la vida de mis hijos. La vergüenza y el miedo se mezclaban y bullían en su pecho. Pero Diego aún no podía admitir su culpa. Olvidaba todos sus actos de traición, humillación y frialdad hacia su esposa. No, yo no tengo la culpa. Ella es la que lo ocultó a propósito. Con manos temblorosas, cogió el móvil y marcó un número. La llamada conectó con su amante, la secretaria de su oficina. Después de sonar varias veces, se oyó una voz alegre. «Hola, ¿qué pasa? ¿Ya has terminado en el hospital?» Diego tragó saliva, intentando que su voz sonara lo más tranquila posible. «Sí, ya he terminado. No es nada. Por cierto, los niños están sanos, ¿no? Nada raro». Esa pregunta repentina hizo que la voz al otro lado del teléfono sonara un poco extrañada. «Están sanos. Solo que últimamente parece que se cansan fácilmente. El mayor a veces se queja de que le duele el pecho. Será por el crecimiento, digo yo». Esas palabras hicieron que el corazón de Diego se congelara de verdad. Esos síntomas encajaban perfectamente con las señales iniciales mencionadas por el doctor Salazar. «Llévalos inmediatamente a que les hagan un examen detallado». «Diego», sin darse cuenta, gritó fuerte. «¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas de repente?» «Por nada. Simplemente no dejes que salgan de casa hasta que yo vuelva». Diego colgó el teléfono de forma unilateral y se quedó jadeando. Para salvar a sus hijos, necesitaba los datos del examen detallado, los datos completos de hacía 8 años. Sin esos registros, hasta un pediatra llegaría tarde para dar el tratamiento adecuado. Y todos esos registros estaban en manos de su mujer. Diego apretó los dientes y pisó a fondo el acelerador. Esa mujer ocultó esos datos a propósito para chantajearme. Concluyó que todo esto era la mala intención de su esposa. «Se los quitaré por la fuerza, en cuanto llegue a casa. Y esta vez la echaré de casa para siempre». En ese momento, yo ya le estaba esperando con calma en el salón. Sobre la mesa, reposaba la demanda de divorcio de color verde que había dejado mi suegra, y a su lado, la gruesa carpeta que había guardado durante 8 años. Ya no necesitaba esconderla en el cajón. Se oyó el sonido de la puerta del coche cerrándose con fuerza desde fuera. Pasos apresurados se acercaban. La puerta principal se abrió con furia. «Oye, ¿dónde estás?» Diego irrumpió en el salón gritando. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre y la corbata torcida. La arrogancia que había mostrado al marcharse por la mañana había desaparecido por completo. No me moví del sofá, solo le miré con calma. «Bienvenido, qué pronto has vuelto». Cuando le saludé inexpresivamente, Diego se acercó con cara de demonio. Intentó arrebatarme la carpeta de la mesa con brusquedad. «Dame esto. Lo escondiste a propósito para tenderme una trampa, ¿verdad?» Los gritos de Diego resonaron en el silencioso salón, pero aparté su mano con ligereza y atraje la carpeta hacia mi regazo. «¿Tenderte una trampa? No. Llevo 8 años intentando decírtelo. Eres tú el que no ha querido escuchar». Diego se calló, apretando los dientes de rabia. Su mirada iba de la carpeta en mis manos a la demanda de divorcio a su lado. La patética imagen de un hombre que creía que el mundo giraba solo para él. «No juegues conmigo. Si les pasa algo a mis hijos, ¿cómo vas a hacerte responsable?» Finalmente reconoció la existencia de sus hijos ilegítimos con su propia boca. Con tal de culpar a su mujer, incluso intentaba justificar su propio pecado. Me levanté despacio y le dije con calma: «Quien debe hacerse responsable no soy yo, sino usted mismo». Diego tragó saliva. La verdadera batalla acababa de empezar. El peso de la verdad que había cargado durante 8 años estaba ahora listo para aplastarle por completo. «Quien debe hacerse responsable no soy yo, sino usted mismo». Mis serenas palabras hicieron que el rostro de Diego enrojeciera de ira. Jamás podría admitir su error. Como un acto reflejo empezó a atacarme ferozmente. «No juegues conmigo. Por tu culpa, por quedarte callada. Mis hijos están en peligro, ¿verdad?» Olvidaba por completo su propia responsabilidad y me señalaba gritando: «Te has vuelto loca de celos, ¿verdad? Como no puedes tener hijos, maldices a mi verdadera familia, ¿no es así? Mujer rastrera, entrégame ya esa carpeta». Diego apoyó las manos en la mesa, inclinándose para intimidarme. Luego señaló la demanda de divorcio verde que había dejado su madre. «Ya me he enterado por mi madre. Ya tienes la demanda de divorcio, ¿verdad? Te daré un poco de dinero para tus gastos a modo de compensación. Deja esos datos ahí y lárgate de esta casa. No te vuelvas a entrometer en mi vida». Aún seguía sin entenderlo.
Creía que podía silenciarme con dinero y resolver todo a su antojo sin salir herido lo más mínimo. Suspiré profundamente y abrí despacio la carpeta que tenía en las manos. Celos y ocultación. No, no es eso. De dentro de la carpeta saqué unas cuantas hojas de documentos cuidadosamente guardadas en fundas de plástico transparente. Eran sobres gruesos con las puntas un poco dobladas y llenos de arrugas. Mira esto. Deslicé uno de ellos hacia Diego. La dirección de destino estaba a nombre de Diego, y el remitente era la unidad de genética infantil del hospital universitario donde trabajaba el doctor Salazar. Diego miró el sobre con recelo. ¿Qué es esto? Mira lo que hay dentro. Con desconfianza, Diego sacó el contenido del sobre bruscamente. En su interior había un documento oficial con un formato rígido que decía: consentimiento informado para pruebas genéticas infantiles. ¿Consentimiento informado? Para que a esos niños se les pueda hacer la prueba antes de que aparezcan los síntomas, su firma directa como padre biológico y la orientación directa son un requisito indispensable. Legalmente, yo, como esposa legítima sin ningún parentesco de sangre, no tengo autoridad para hacer que se sometan a la prueba. Los ojos de Diego bailaban descontrolados al leer lo escrito en el documento. Cada año desde hace 8 años, siempre recogía este documento del hospital e intentaba entregárselo. Puse otro sobre arrugado sobre la mesa. Este lo saqué de la papelera de su despacho hace 5 años. Luego puse otro sobre rasgado que había vuelto a unir con celo. Este es de hace 3 años. Lo rompió sin mirar el contenido creyendo que era otra oferta de seguros. Fui yo quien lo arregló. El rostro de Diego se fue poniendo pálido como la cera, poco a poco pero sin pausa. Seguro que lo recordaba con claridad. Incontables veces le rogué: hay algo importante. Por favor, léelo. Y cada vez él me apartaba. Cállate. Deja ya tus exageraciones para luego. Ese maldito fajo de papeles. Confiaba demasiado en su salud, y desechaba todas mis palabras como estupideces de una esposa tonta. Sin importarle lo seria que fuera mi expresión al suplicar. Siempre priorizó su tiempo con su amante, y nunca quiso escuchar. Miré a Diego fijamente a los ojos. El salvavidas para la vida de esos niños, quien lo tiró a la papelera cada año, fue usted mismo. Ah, un sonido ronco salió de la garganta de Diego. Los documentos se escurrieron de sus manos, cayendo y esparciéndose por el suelo. El momento en que la falsa inversión en su cabeza, donde él era la víctima y yo la agresora, se hizo pedazos. La prueba objetiva de que su propia arrogancia y desinterés eran lo que había puesto en peligro mortal a los hijos que más amaba, estaba ahora expuesta ante él, pero la resistencia de Diego aún no había terminado. Recogió a toda prisa los documentos caídos en el suelo y con manos temblorosas sacó un bolígrafo del bolsillo de la camisa. Vale, lo entiendo. Yo tengo la culpa. Solo tengo que firmar ahora, ¿verdad? Mañana los llevo yo mismo al hospital. Todo solucionado, ¿no? Su actitud de intentar enmendar desesperadamente la situación resultaba tan patética, incluso ridícula. Creía que con firmar el documento podría borrar fácilmente los errores de su pasado. Negué con la cabeza fríamente. ¿Solucionado? Sigue sin entenderlo, ¿verdad? ¿Qué dices? Lea bien las condiciones del consentimiento informado. Hay otra condición indispensable. El movimiento del bolígrafo de Diego se detuvo en seco. El consentimiento y la presencia del tutor que convive en el mismo domicilio. Eso significa que, para poder hacer que esos niños se sometan a esta prueba, tendrá que contarle toda la verdad a la mujer que vive con ellos, Valeria Ortiz. Solté esa realidad con calma pero con crueldad. Diego, el hombre perfecto, en el que se puede confiar y que está tan sano, así es como ella le ve, ¿verdad? Pero tendrá que decirle a la cara que es portador de una grave enfermedad genética y que usted, que conocía ese hecho desde hace 8 años pero lo ocultó, es el culpable de plantar una bomba de relojería en el cuerpo de los hijos que ella ama. Mentira. Diego retrocedió unos pasos y se dejó caer flácido en el sofá. Contarle la verdad a su amante significaba destruir la ilusión de la nueva y perfecta familia que él mismo había construido. Cuando ella conozca su terrible secreto y su actitud irresponsable, seguirá respetándole y amándole como hasta ahora. Empujé la demanda de divorcio verde sobre la mesa hacia Diego. Y bien, ¿qué va a hacer? ¿Dejar la vida de sus hijos en peligro para mantener su actual falsa felicidad o le contará la verdad asumiendo que lo perderá todo? Diego se cubrió el rostro con ambas manos y emitió un gemido como el de una bestia salvaje. No fui yo quien le acorraló. Las mentiras arrogantes que había acumulado durante 22 años, y especialmente en los últimos 8,
Finalmente le habían hincado los colmillos en su propio cuello. Aparté la mirada de él y miré por la ventana que empezaba a oscurecer. La rueda del destino ya había dado un giro completo. Ya no había nada que pudiera detener esta destrucción. Tengo que contárselo todo a Valeria. La voz temblorosa de Diego rompió el silencio del salón de forma desagradable. Se tiró del pelo bruscamente y me miró con los ojos enrojecidos. Su aspecto no conservaba ni rastro de la imagen del perfecto ejecutivo de la mañana. No es ninguna broma. Es imposible que yo pueda decirle eso, gritó mientras caminaba de un lado a otro con nerviosismo. Valeria cree que soy el hombre ideal, perfecto, y en el que puede confiar. Si se entera de que oculté este hecho durante 8 años y puse en peligro a los niños, nunca me perdonará. Mi carrera, mi nueva familia, todo se arruinará. Al escuchar sus desvaríos egoístas, ya ni siquiera sentía enfado, solo una infinita compasión que se extendía fríamente por mi pecho. Diego se detuvo de repente y me sonrió con rigidez. Exacto, hay una buena forma. Yo no tengo la culpa, así que hagámoslo así. Me señaló y me dio una orden. Oye, tú explícaselo a Valeria. Es verdad. Dile que estabas ciega de celos y que durante todo este tiempo ocultaste las cartas importantes del hospital dirigidas a mí. Que yo no sabía nada y que me he enterado hoy de los hechos por el médico y que estoy muy impactado. Así que yo también soy una víctima. Explícaselo directamente a Valeria de esa manera. Su propuesta era extremadamente egoísta y disparatada. Me pedía seriamente a mí, la esposa a la que traicionó, que asumiera toda la culpa y me convirtiera en la villana para salvar la vida de los hijos que tuvo con su amante. Si haces lo que te digo, te daré una buena indemnización. Te pagaré de mi cuenta personal dinero suficiente para que te diviertas el resto de tu vida. Pero si te niegas... El rostro de Diego se volvió agrio y empezó a amenazarme con voz grave. Contrataré a un gran abogado conocido mío, y te destruiré socialmente. Me inventaré pruebas de que ocultaste a propósito esas cartas y te arrastraré a los tribunales. Acabarás en la calle sin un céntimo. Gaslighting y amenazas utilizando el dinero y el poder. Ese era el desesperado contraataque que podía idear cuando estaba verdaderamente acorralado. Solté un pequeño suspiro y negué con la cabeza. Usted de verdad que no cambia. ¿Eh? ¿Qué dices? Pues cree de verdad que puede distorsionar la verdad a su antojo con dinero y amenazas. Pero una mentira tan burda se descubrirá de inmediato. Señalé los documentos esparcidos por la mesa. Estos documentos tienen una fecha de emisión clara del hospital, y en el historial clínico del doctor, Salazar está registrado con detalle que usted abandonó el examen a medias. Y lo que es más, el día en que usted abandonó la revisión con la excusa de estar ocupado en el trabajo. Si se coteja con su registro de asistencia en la empresa, su mentira quedará probada de inmediato. El rostro de Diego volvió a tensarse. Ese día, casualmente, fue Valeria la que más recuerda el hecho de que usted salió del hospital para ir a una cita con ella. Diego se tambaleó y se agarró con fuerza al borde de la mesa. Su astuto plan quedó totalmente destruido antes siquiera de poder llevarlo a cabo. En ese caso, llevaré a los niños a escondidas a otro hospital, gritó Diego con los ojos inyectados en sangre. Le diré a Valeria que es solo una revisión rutinaria normal. Pagaré lo que sea para que les examinen y traten en secreto en otro hospital. Le expliqué con calma la realidad médica a la que se enfrentaba. No se puede. Eso es totalmente imposible. ¿Qué es imposible? Yo soy su padre biológico. El marcador de esta enfermedad genética es muy específico. Solo porque casualmente hubo una recogida de datos de investigación en curso en el hospital del doctor Salazar hace 8 años. Se pudo detectar esta enfermedad milagrosamente. En un análisis de sangre normal o en una revisión pediátrica en otro hospital, esta enfermedad nunca se descubrirá hasta que aparezcan los síntomas. La respiración de Diego se volvió pesada. Para determinar el riesgo exacto de los niños y salvar sus vidas, el consentimiento escrito de su madre, Valeria, y una entrevista especial son requisitos indispensables. Legal y éticamente, en el ámbito médico es imposible realizar las pruebas en secreto, sin el conocimiento de la madre. Un extraño sonido salió de la boca de Diego. Ya no había escapatoria. No podía echarle la culpa a su mujer. No podía pagar para solucionar el problema en otro hospital. La única salida que le quedaba era postrarse ante Valeria y admitir toda su estupidez y su actitud irresponsable. Diego se agarró la cabeza y se desplomó impotente en el sofá. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que pasar esto? Yo solo quería ser feliz. Solo quería formar una familia tranquila con Valeria y los niños sin que nadie nos molestara. Un lamento que justificaba sus deseos egoístas.
No dedicó ni un segundo a pensar en la familia tranquila que me había arrebatado. Sin embargo, justo después de eso, los movimientos de Diego, que se encontraba al borde de la desesperación, se detuvieron de forma antinatural. Levantó lentamente el rostro, que antes cubría con ambas manos, y miró al vacío. E increíblemente, las comisuras de sus labios se elevaron un poco, formando una sonrisa espeluznante. Claro, no hace falta que diga nada. Ja, ja, ja. Diego de repente estalló en carcajadas como un loco. Sus ojos brillaban con una luz de júbilo anormal. Debo de ser un genio. He encontrado la mejor salida. Diego se levantó y declaró con tono triunfante hacia mí. Si lo piensas, esos niños legalmente no son hijos míos. Fruncí el ceño. Tú y yo no estamos divorciados. Así que esos niños no están inscritos como mis hijos. Legalmente, solo son los hijos naturales de Valeria Ortiz. Las palabras que salían de su boca eran tan crueles que no parecían de un ser humano. Mientras yo no los reconozca, ya sea que enfermen o mueran, no tengo ninguna responsabilidad legal en absoluto. Solo tengo que cortar la relación con Valeria ahora mismo. Le doy un poco de dinero de indemnización, corto totalmente con ellos y me puedo librar de esto indemne. La que sufrirá por tener hijos enfermos es solo ella. No es mi problema. Diego rompió con entusiasmo la demanda de divorcio verde sobre la mesa. Lucía, cancelamos el divorcio. Voy a romper con esa mujer. Puedes seguir viviendo en esta casa como mi esposa. También te devolveré el dinero de las compras como antes. Así que tiraré estos datos a la basura. Así todo estará solucionado. La decisión de tirar a su amante y a los hijos que más amaba, como si fueran basura, justo cuando estaba acorralado. Creía verdaderamente que esta astuta laguna legal era la maniobra perfecta que le salvaría. Al ver su espantosa sonrisa, mi corazón se volvió tan frío como el cero absoluto. Usted es de una estupidez incalculable. ¿Eh? Murmuré con voz helada. ¿Qué dices? Que se daría cuenta de esa salida lo sabía yo desde hace 8 años. Saqué un último sobremarrón del cajón. Se siente aliviado de poder huir de su responsabilidad legal. Sí, pero la situación en la que le es físicamente imposible huir ya está creada. La sonrisa victoriosa en el rostro de Diego volvió a desaparecer, que se daría cuenta de esa salida. Lo sabía desde hace 8 años. Saqué un último sobremarrón del cajón. Era mi carta de triunfo que había guardado con muchísimo cuidado, para que nadie la encontrara durante estos 8 años. Ante Diego, que estaba de pie y pálido, deposité el sobre con calma. Ábralo y mire. Diego tragó saliva y agarró el sobre con manos temblorosas. El sonido del precinto rasgándose se escuchó muy fuerte en el silencioso salón. De su interior, salió un documento oficial con el claro sello del registro civil. Es un certificado de nacimiento. Para ser exactos, este es su certificado literal de nacimiento más reciente que recogí la semana pasada. Lea el apartado de su información personal. La mirada de Diego tembló mientras sus ojos recorrían línea tras línea del texto. Y al encontrar una línea en concreto, sus 2 ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció y toda expresión pareció esfumarse. Allí, un hecho irrefutable estaba impreso con suma frialdad. Reconocimiento del hijo varón. Nombre de la hija. Fecha de reconocimiento. ¿Por qué tienes esto?, gritó Diego. El rostro oculto que creía haber mantenido en secreto a la perfección. Ya fuera presionado por su amante, o por la arrogancia de querer dejar constancia de sus genes superiores, había tramitado en secreto el procedimiento para reconocer legalmente a esos niños como suyos. Hace 8 años, supe de su infidelidad por una foto que encontré en el bolsillo de su americana que iba a llevar a la tintorería. Empecé a relatar mi desesperación de entonces con calma, pero unos días después, usted de repente me recortó el presupuesto a la mitad, con la excusa de que a la empresa le iba mal. Diego tragó saliva y dio un paso atrás. Pensé que de verdad se preparaba para divorciarse de mí y volver a casarse con otra mujer. Así que, al menos para protegerme, fui al registro civil a comprobar si se había presentado alguna demanda de divorcio sin mi conocimiento. Todavía recuerdo aquel día con claridad. Un día de un frío que calaba los huesos. Me senté en un banco del parque cerca del registro civil mientras sostenía el certificado familiar que acababa de recibir. Y fue allí donde encontré los nombres de unos niños desconocidos grabados claramente en su registro familiar. Mientras Diego y su familia disfrutaban de un rato cálido en una habitación con calefacción, yo estaba sola en medio de un frío penetrante, enfrentándome al hecho de que el significado de mi existencia había desaparecido por completo. Usted reconoció en secreto y legalmente a esos niños como suyos.
Por eso tuvo que recortarme el dinero de las compras para poder enviar dinero a la familia de allí, ¿verdad? Diego, sosteniendo el documento con ambas manos, empezó a temblar violentamente. Sí, ¿y qué? Aunque los haya reconocido, no pasa nada, se puede anular. Cortaré la relación con ellos. A él, que todavía intentaba huir patéticamente de la realidad, le espeté la fría realidad legal. ¿Anularlo? Esto no es un juego de niños. Es imposible hacer eso. Reconocerlos legalmente significa que usted tiene una fuerte obligación de pagar la pensión de alimentos hacia esos niños de por vida. ¿Obligación de pensión? Sí. Si usted intenta huir abandonando a los niños que ahora están al borde de una crisis de salud, Valeria Ortiz, como tutora legal, puede exigirle con toda seguridad la pensión de los niños. Es más, si esos niños presentan síntomas de la enfermedad genética y necesitan grandes gastos médicos, la cantidad exigida se disparará. La garganta de Diego se ahogó. Además, ella es secretaria en su lugar de trabajo. Si usted huye de su responsabilidad y se niega a pagar la pensión de alimentos, seguro que ella solicitará la ejecución judicial en el juzgado. Si eso ocurre, se le embargará la nómina directamente a través de la empresa. Por supuesto, el Departamento de Recursos Humanos y el Consejo de Administración de la empresa se enterarán de todo su escándalo. ¿Embargarme la nómina? ¿Que se entere la empresa? El rostro de Diego se llenó de un terror inconmensurable. Un directivo de una empresa farmacéutica, que maneja la vida y la salud de las personas, siendo infiel con una subordinada, teniendo hijos y luego huyendo tras saber que sus hijos están gravemente enfermos. Si el comité de ética de la empresa se entera de esto, un despido disciplinario será inevitable. Su posición social, su cargo directivo, la confianza de la empresa, todo se habrá acabado por completo. Diego negaba con la cabeza con desesperación. Mentira. Valeria no haría eso. Ella me quiere. Nunca destruiría mi carrera. Verle aferrarse a la ilusión del amor de su amante me produjo una profunda lástima. Precisamente porque le quiere, dije con frialdad. Una madre puede convertirse en un demonio con tal de proteger la vida de sus hijos, y lo que es más, es usted quien les ha transmitido esta enfermedad genética a sus hijos. Usted ocultó ese hecho durante 8 años, y cuando llega la crisis, intenta huir solo. Es imposible que ella perdone a un hombre tan ruin como usted. Diego se tambaleó y su espalda golpeó la pared con fuerza. Cuando lo sepa todo, su amor por usted se convertirá en un odio absoluto. Le destruirá socialmente, le perseguirá hasta el fin del mundo para conseguir los gastos médicos y la compensación para sus hijos. Las rodillas de Diego perdieron toda su fuerza. Se desplomó en el suelo. El plan perfecto de inversión. La malvada idea de huir de la responsabilidad legal sintiéndose libre al no reconocerlos, resultó que había sido bloqueado por completo desde el principio, por su propio acto imprudente de reconocimiento de paternidad que él mismo realizó hacía 8 años. Al darse cuenta de que había caído en el hoyo que él mismo había cavado, su rostro se distorsionó ahora de terror y desesperación. Ya no había salida. Ayúdame. Unas palabras increíbles salieron de la boca de Diego. Lucía, ayúdame, mis ahorros. Esta casa, todo lo pondré a tu nombre. Así que por favor, acompáñame a pedir perdón. Tú eres enfermera. Tú tienes conocimientos médicos. Explícale la enfermedad a Valeria y tranquilízala. El hombre que hacía unos minutos me insultaba llamándome ser vacío y sirvienta, que amenazaba con echarme con un poco de dinero suelto, ahora estaba arrodillado en el suelo, suplicando piedad mientras lloraba desconsoladamente. No me divorciaré de ti. Romperé con Valeria, así que, por favor, ayúdame. Convéncela por mí. La escena era tan ridícula y repugnante. Le miré arrastrándose por el suelo y le respondí con una voz helada. Me niego. ¿Por qué? Carraspeó. Somos marido y mujer. Tienes la obligación de ayudarme. ¿Marido y mujer? Sin querer, reí con sarcasmo. ¿Acaso no acaba de decir que Valeria y sus hijos son su verdadera familia? Yo soy solo una sirvienta inútil que ni siquiera pudo darle un hijo. Diego se quedó sin palabras, mirándome con ojos suplicantes. Además, he estado intentando ayudarle durante 8 años. Fue usted quien rechazó una y otra vez esa mano salvadora gritándome que me callara. Mi deber ha terminado. Le di la espalda y miré el cielo que empezaba a oscurecer por la ventana. Vaya al lugar donde le espera su verdadera familia y explíqueles usted mismo con su propia boca lo pesada que es la cruz que les ha echado encima.
De la garganta de Diego surgió el aullido de desesperación más profundo. No había más ayuda que pudiera esperar. El castillo de mentiras y traición que había construido estaba ahora listo para enterrarle vivo. Arrastrándose por el suelo, Diego siguió aullando como un animal salvaje durante un rato. Su mundo perfecto había sido destruido por completo. Solo quedaba la amarga realidad que no podía arreglarse. Le miré con ojos fríos, y luego desvié la mirada hacia el cruel salón. En ese momento, el móvil en el bolsillo de la americana de Diego sonó con una melodía alegre. Sus hombros dieron un respingo. Diego miró la pantalla a toda prisa. El nombre de su amante, Valeria Ortiz, aparecía allí. Una llamada que normalmente habría contestado de inmediato con una gran sonrisa, ahora sonaba como la campana que anunciaba su condena a muerte. Diego dio un grito ahogado y tiró el móvil al suelo. Se tapó los oídos con las manos, como si intentara huir del tono de llamada que no dejaba de sonar fuerte. ¿Qué pasa? Le miré con frialdad y le pregunté. Es una llamada de su verdadera familia. Si no lo coge, se preocuparán. Uf, cállate. No lo quiero coger. No voy a decir nada. Mientras Diego gritaba como un niño pequeño, de repente se oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Alguien entró sin dudarlo usando la llave de repuesto. Solo había una persona que tuviera esa costumbre. Perdón, es que la tapa del tupper que me he llevado no era la correcta. La despreocupada voz de mi suegra se oyó al aparecer de nuevo en el salón. Pero sus pasos se detuvieron en seco al ver la extraña escena en la habitación. Los documentos esparcidos por el suelo, su hijo pálido arrastrándose y yo de pie mirándoles. Diego, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sentado en el suelo así? Mi suegra se acercó apresuradamente e intentó levantar a Diego. Luego me miró con profundo odio. Lucía, ¿qué le has hecho a Diego? Por fin muestras tu verdadera naturaleza y estás intentando chantajearlo. Sí, voy a llamar a la policía. Mi suegra gritó histéricamente mientras intentaba sacar el móvil de su bolso. Pero Diego, presa del pánico, detuvo la mano de su madre. No, mamá, no llames a la policía. ¿Por qué? Estás aterrorizado. Déjalo, no te metas, gritó Diego, aterrorizado. Suspiré profundamente y cogí la carpeta de la mesa. Suegra, antes de llamar a la policía, hay algo que debe ver. ¿Qué es eso? No voy a mirar pruebas falsas fabricadas por ti. No son falsificaciones. Estos son los registros oficiales del hospital universitario donde trabaja el doctor Salazar. Presenté los resultados de las pruebas genéticas de Diego y el montón de consentimientos informados ante mi suegra. Antes ha dicho que ya ha conocido a los hijos de Valeria, ¿verdad? Un niño y una niña. Los dos se parecen a Diego y son unos herederos estupendos. Sí, así es. ¿Y qué pasa con eso? Esos valiosos herederos, su vida está ahora en peligro. Las cejas de mi suegra se movieron levemente. ¿Su vida en peligro? ¿A qué te refieres? Sin ninguna emoción, expliqué los hechos de forma monótona. Que Diego era portador de una grave enfermedad genética. Que había una alta probabilidad de que esa enfermedad se heredara a sus hijos y había riesgo de que apareciera de repente durante la pubertad, y que Diego se había negado a hacerse un examen detallado para conocer este hecho durante 8 años. El rostro de mi suegra palideció lentamente. Mentira. Es imposible. En nuestra familia no hay ninguna enfermedad hereditaria así. Diego está muy sano. Seguro que te estás inventando una historia para maldecir a mis nietos, ¿verdad? Mi suegra intentaba negarlo con todas sus fuerzas, pero las letras de esos documentos captaron su atención. Allí estaba escrito claramente: necesario examen de seguimiento. Genético. Es más, en el consentimiento de la papelera que yo había vuelto a pegar, se veían claramente las marcas del rasgón hecho por la propia mano de Diego. Diego, mi suegra miró a su hijo encogido a sus pies con voz temblorosa. ¿Es verdad que esos niños pueden ponerse gravemente enfermos? Diego no pudo sostener la mirada de su madre. Su vista vagaba sin rumbo. Yo estoy sano, no tengo ningún síntoma y no hay pruebas de que ellos estén enfermos. Yo no he hecho nada malo. Incluso ante la amenaza de muerte de sus propios nietos, su hijo seguía gritando para defenderse. Al ver eso, una desesperación inconcebible se reflejó en el rostro de mi suegra. Tú, con tal de salvarte a ti mismo, eres capaz de dejar morir a esos niños. No, solo es que no quería que se enteraran en la empresa ni Valeria. Serás idiota. Una sonora bofetada resonó en el salón. La mano de mi suegra aterrizó con todas sus fuerzas en la mejilla de Diego. Diego perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo. Mamá, ¿qué haces? Hijo tonto.
¿La vida de tus hijos y tu orgullo? ¿Qué es más importante? Mi suegra le tiró del pelo, gritándole a Diego con rostro iracundo. Puede que ella me odiara, pero amaba el linaje de la familia por encima de lo normal, y la vida de esos valiosos herederos había sido ignorada durante 8 años por su propio padre biológico y casi descartada como basura. Al recibir el castigo de la madre que siempre había sido su apoyo incondicional, Diego se quedó sin palabras. Llama a Valeria ahora mismo. Mi suegra agarró a Diego por el cuello de la camisa y tiró de él a la fuerza. Cuéntaselo todo sinceramente y mañana a primera hora lleva a esos niños al hospital. No, si hago eso, me podrían despedir del trabajo. Al diablo con la imagen en el trabajo. Esto tiene que ver con la vida de mis nietos. Una terrible pelea entre madre e hijo. 2 personas que hacía unas horas se burlaban de mí llamándome mujer estéril y conspiraban para echarme, ahora se destrozaban mutuamente en el fango que ellos mismos habían creado. Yo solo contemplaba esa escena con frialdad. Luego, el móvil en el suelo volvió a sonar. Otra llamada de Valeria. Esta vez fue mi suegra la que apartó a Diego y cogió el móvil. Hola Valeria, soy yo, la madre de Diego. Mi suegra contestó al teléfono con voz de pánico. Diego gritó no, mientras intentaba abalanzarse sobre su madre, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué? El mayor se ha desmayado de repente agarrándose el pecho. Las palabras que salieron de la boca de mi suegra hicieron que el aire de la habitación se congelara al instante. Los movimientos de Diego se detuvieron en el aire. Has llamado a una ambulancia, ¿verdad? ¿A qué hospital? Vamos enseguida. Mi suegra, sujetando el móvil, empezó a temblar violentamente. Lo que temían se había hecho realidad en el peor momento posible. El temporizador de la bomba de relojería ya marcaba 0. El rostro de Diego estaba blanco como el de un cadáver. Ya no había excusas. Ya no había ocultación posible. Si Valeria llevaba a su hijo al hospital para un examen detallado, enseguida se descubriría que la causa era el riesgo genético de Diego, y la cruel verdad de que Diego había cerrado los ojos ante ello durante 8 años, también saldría a la luz. Nos vamos, Diego. Si le pasa algo a ese niño, nunca te lo perdonaré. Mi suegra agarró a Diego del brazo a la fuerza y lo arrastró hacia la puerta principal. Diego ya ni siquiera tenía fuerzas para resistirse, solo miraba al vacío. El falso mundo perfecto que había construido se había derrumbado por completo bajo el peso de su propio pecado. El silencioso salón parecía como si hubiera pasado una tormenta. Me quedé sola, y empecé a recoger los viejos consentimientos informados que habían quedado sobre la mesa. La pesada cruz que había llevado yo sola durante 8 años. Ahora, por fin, se había trasladado a la espalda de su verdadero dueño. Pero esto no había terminado. Diego iba a caer verdaderamente en el pozo del más profundo arrepentimiento a partir de ahora. ¿Qué clase de infierno le mostraría su amante cuando se enterara de la verdad? Miré el cielo que empezaba a oscurecer por la ventana. En el frío pasillo de la planta de pediatría del hospital universitario, iluminado por luces fluorescentes, se oían pasos apresurados. Diego y su suegra corrían jadeando. Al final de su mirada, en el banco de la sala de espera, se veía la figura de Valeria llorando desconsoladamente. Mi hijo está bien, ¿verdad? Gritó Diego. Valeria se levantó con el rostro bañado en lágrimas. De repente se quejó de que le dolía mucho el pecho, y luego se desmayó. Ahora lo están examinando ahí dentro. ¿Por qué de repente así? Ayer todavía estaba bien, gritó la suegra presa del pánico. Diego se agarró la cabeza, se apoyó en la pared y se dejó caer al suelo. En su mente se repetía la desesperanzadora sentencia que había recibido hacía unas horas. Suele manifestarse repentinamente al entrar en la pubertad. Esas palabras se habían hecho realidad de la peor manera. El tiempo parecía pasar muy lento. Finalmente, la puerta de la sala de curas se abrió despacio y apareció el doctor Salazar. «Doctor, ¿cómo está mi hijo?» Diego se levantó de un salto y suplicó. «El doctor». Salazar miró fijamente el rostro de Diego y luego abrió la boca con calma. Afortunadamente, su vida no corre peligro. Ha sido un ataque temporal y ahora su estado es estable. Al oír eso, Valeria y mi suegra cayeron sentadas en el suelo, llorando de alivio. Menos mal, menos mal. Diego también suspiró profundamente y se frotó el pecho. Creyó verdaderamente que su crimen no sería descubierto y que podría volver a su vida de antes. No hay ninguna anomalía, ¿verdad, doctor? Solo nervios, o algo así. Diego intentó sonreír, todavía esperando poder librarse. Sin embargo, el doctor,
Salazar negó lentamente con la cabeza. El problema no es ese. La fría sentencia del doctor Salazar hizo que la sangre desapareciera del rostro de Diego. Este no es un ataque normal. Este es un síntoma inicial de una grave enfermedad provocada por factores genéticos. Si el equipo de pediatría ha podido proporcionar el tratamiento adecuado de inmediato esta vez, no ha sido por casualidad. El doctor Salazar abrió el historial clínico que tenía en la mano y se volvió hacia Valeria. ¿Usted es la Mela? ¿Verdad? Seré franco. Esta enfermedad es causada por factores hereditarios del padre. Si no se toman medidas preventivas desde el principio, en el futuro existe un riesgo para su vida. Herencia del padre. Valeria se quedó atónita y luego giró lentamente la cabeza hacia Diego. Diego, ¿qué significa esto? ¿Estás enfermo? No. Yo no sé nada. Estoy sano. Diego lo negaba desesperadamente, retrocediendo de forma patética. No podía admitir delante de su amante que él era la causa de la enfermedad. No mienta. La severa voz del doctor Salazar cortó las excusas de Diego. Ya se le advirtió sobre este riesgo genético hace 8 años en este hospital. Usted lo dejó a medias, huyó de la revisión de seguimiento y, por su propio orgullo, siguió ocultando el peligro de muerte que acechaba a sus hijos. ¿Qué? El rostro de Valeria cambió drásticamente por la conmoción y la desesperación. ¿Lo sabías? ¿Sabías desde hace 8 años que nuestro hijo podría sufrir así? ¿No es así? Yo creía que era solo una historia exagerada. Yo no he hecho nada malo. No me jodas. Los gritos histéricos de Valeria resonaron por el pasillo. El hombre ideal, perfecto y en el que podía confiar. Esa máscara se le había caído por completo, mostrando la figura de un ser humano irresponsable y ruin. Mi suegra también miraba a su hijo con incredulidad. El equipo de pediatría ha podido tomar medidas específicas directamente esta vez porque hay una razón, continuó el doctor Salazar, con calma. Desde hace varios años, hay alguien que de forma rutinaria trae datos a la unidad de genética pediátrica de nuestro hospital para que, si algún día aparecían los síntomas, se pudiera intervenir lo más rápido posible. Datos. ¿Quién hizo eso? Preguntó Valeria con voz temblorosa. El doctor Salazar miró directamente a los ojos de Diego y pronunció el hecho decisivo. Su esposa ha venido a consultarme todos los años. El cuerpo de Diego se estremeció violentamente, no sobre su marido, sino sobre sus hijos. El rostro de Diego se volvió gris. La esposa a la que siempre menospreció por ser una mujer estúpida e insensible, resultó ser la única que había estado preparando en secreto todo para este día. Su esposa, por el bien de unos niños que ni siquiera son suyos, ha venido cada año agachando la cabeza. No se preocupe por mí, doctor. Me preocupan los niños. Solo no quiero que crezcan sin saber nada, decía. El doctor. Salazar mostró las antiguas notas de consulta. Allí estaba anotado detalladamente cómo Lucía había acudido en repetidas ocasiones a ver a los especialistas. Las huellas de cómo se topó con los impedimentos legales, siguió agachando la cabeza y sacrificó su propia vida para salvar la vida de unos niños inocentes. Mentira, es imposible que nos haya ayudado. Diego se quedó sin palabras, paralizado en el sitio. A la parte que él traicionó, le recortó el dinero de las compras e intentó echar de casa. Resultaba que esa parte era la única salvadora de la vida de la verdadera familia que él más deseaba proteger. Por su arrogancia, casi pierde lo más valioso que tiene, y quien lo protegió fue la esposa a la que usted no dejaba de traicionar. Las palabras del doctor Salazar se clavaron en el pecho de Diego con crueldad. La cabeza de Diego era incapaz de procesar la información. Mi esposa, mi inútil y estúpida esposa, la que iba a echar a la calle, salvó a mi hijo ilegítimo yendo y viniendo del hospital durante 8 años. Mentira. Una voz ronca salió de los temblorosos labios de Diego. Mentira. Seguro que me odia. Se ha quedado callada a propósito hasta ahora para detonar esta bomba hoy y destruirme socialmente. Todo esto es su venganza. Diego, ignorando su propio corazón podrido, todavía intentaba convertir a su esposa en la villana. Pero el doctor Salazar negó con la cabeza de forma calmada pero firme. Su esposa nunca, ni una sola vez, consultó para vengarse. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Nunca habló del odio hacia su marido. Rechazó todas las ofertas de indemnizaciones y de abogados que le ofrecí. El doctor Salazar cerró suavemente la vieja carpeta de consultas. Su esposa, durante todo este tiempo, solo se preocupó por el futuro de los niños. Solo esperaba que esos niños inocentes no crecieran sin saber nada. Y de repente,
se enfrentaran a una crisis de vida o muerte. Eso es lo único que esperaba. Al pronunciarse esas palabras, todas las fuerzas parecieron abandonar las rodillas de Diego. Cayó de bruces al suelo. Asistando, asistando, cayó, asistando, cayó, 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 asistando. Por primera vez, comprendió que la persona de la que se había estado riendo, a la que había menospreciado y traicionado durante 8 años, no era alguien que le odiara ni le maldijera. La esposa a la que repudió resultó estar esforzándose desesperadamente por proteger la vida de los hijos que tuvo con su amante, más que él mismo, el padre biológico. Mucho antes que él, y mucho más profundamente, ella había amado el futuro de esos niños. Eres la escoria humana más baja. Una voz helada sobre su cabeza hizo que Diego diera un respingo. Al levantar la vista, vio el rostro de una mujer desconocida. Valeria, que siempre le había sonreído con dulzura, ahora le miraba con absoluto odio y desprecio, como si viera basura. Valeria, no es lo que parece. ¿Qué es lo que no es? Sabías desde hace 8 años que nuestros hijos podían estar enfermos. Lo ocultaste y me pediste que diera a luz. Y hoy, cuando sabías que la enfermedad podía salir a la luz, planeaste abandonarme a mí y a los niños y salir huyendo. La voz de Valeria se volvió chillona mientras agarraba a Diego del cuello de la camisa. Lo escuché todo antes en la llamada de teléfono de tu madre. Escuché que querías huir de tu responsabilidad legal rompiendo la relación con nosotros. Al oír las palabras de Valeria, Diego enmudeció. El teléfono que sostenía su suegra seguía conectado y le había transmitido todos los cobardes planes de fuga de Diego a Valeria. ¿Que ya has reconocido legalmente a los niños? ¿Te crees que puedes escapar? Valeria empujó a Diego con frialdad. Nunca te lo perdonaré. Pagarás los gastos médicos de los niños, la pensión hasta que sean mayores de edad y la indemnización para mí hasta el último céntimo. Espera, si haces eso, mi vida. Si no quieres pagar, mañana lo desvelaré todo al Departamento de Recursos Humanos y al Comité de Ética de tu empresa. Ya veremos cómo juzga la empresa a un directivo que oculta su riesgo genético, hace que su subordinada tenga hijos y luego intenta huir. Cuando sus hijos enferman, el rostro de Diego palideció de desesperación. El escenario de destrucción social total salió de la boca de su amante. La mujer a la que amaba se había convertido ahora en el enemigo más temible que le perseguiría hasta el fin del mundo. Valeria, no tienes por qué preocuparte por el dinero. Una fría voz sonó desde atrás. Era mi suegra. Ni siquiera miró a Diego. Abrazó directamente a Valeria con ternura. Pagaré los gastos médicos de mis nietos vendiendo todo el patrimonio de la familia. Así que céntrate solo en su tratamiento. Mamá, ¿qué estás diciendo? El patrimonio de la familia es mi herencia. Diego intentó alcanzarla, pero su madre apartó su mano con brusquedad. Ni te atrevas a tocarme, asesino. El grito de mi suegra resonó en el pasillo. Un hombre capaz de dejar morir a su nieto por su propio orgullo no es hijo mío. A partir de hoy, nuestro vínculo como madre e hijo queda roto. No recibirás ni un solo céntimo de la herencia. ¿Tú también vas a abandonarme, mamá? El que ha abandonado eres tú. Tenías a una esposa tan buena, pero pagaste su bondad con veneno y lo destruiste todo. Diego, sin palabras, se quedó tirado en el frío suelo. Valeria, acompañada por mi suegra, desapareció de vuelta en dirección a la sala de curas. El doctor Salazar también se dio la vuelta sin mediar palabra y regresó a su consulta. En el amplio pasillo del hospital, Diego se quedó solo. Su dinero, su posición, su familia, todo lo que consideraba perfecto, desapareció por completo en un solo día. El precio que tuvo que pagar por desechar a la esposa que le había apoyado sin quejas durante 22 años como si fuera basura. Ahora se daba cuenta de verdad de lo estúpido que había sido y de lo valioso que era lo que había perdido para siempre. Tras escapar del hospital, Diego vagaba sin rumbo por las oscuras calles. La fría llovizna otoñal traspasaba su caro traje, clavándose en su piel, pero ni siquiera tenía tiempo para sentir el frío. En su cabeza no paraba de dar vueltas el cálculo de su sombrío futuro. Valeria exigiría una gran indemnización y los gastos médicos de los niños. Además, el pago de una elevada pensión hasta que fueran mayores de edad. Su madre había roto relaciones y había perdido su derecho a la herencia. El lunes por la mañana, todos sus actos llegarían a oídos de la empresa. Un directivo de una farmacéutica que tiene hijos con una subordinada oculta una peligrosa enfermedad hereditaria y luego intenta huir al ser descubierto. Sería imposible que alguien así fuera perdonado. Si le despedían, ni siquiera recibiría un céntimo de indemnización por despido.
Su vida perfecta estaba totalmente arruinada. En un solo día, mientras caminaba por las calles oscuras, se pasaba el tiempo buscando excusas. Yo no tengo la culpa. Solo quería tener una familia feliz. Ellos son los que me han acorralado a propósito. Yo soy la víctima. Mientras repetía una y otra vez esas asquerosas excusas para autoconvencerse, de repente se dio cuenta de algo. Aún le quedaba un último rayo de esperanza. Claro, aún tengo a Lucía. Una espantosa sonrisa se dibujó en sus labios temblorosos. Ella es mi esposa legítima, la mujer que me ha apoyado durante 22 años. Siempre ha sido buena y siempre ha obedecido todo lo que le digo. Si me arrodillo y lloro un poco, seguro que me vuelve a aceptar. Es ex-enfermera. Puedo obligarla a trabajar a tiempo parcial o en lo que sea para pagar mis deudas. Si le digo, empecemos de nuevo como marido y mujer, seguro que se alegrará. Un pensamiento sumamente egoísta y arrogante. Pero para Diego, que lo había perdido todo, esa fantasía era su única forma de sobrevivir. Arrastró sus pesados pies y se apresuró a volver a casa. Al llegar frente a la puerta, Diego sintió una fuerte extrañeza. Normalmente, una cálida luz anaranjada brillaba desde la ventana del salón, y nada más llegar, la comida caliente le estaría esperando en la mesa. Pero toda la casa estaba a oscuras, como si estuviera muerta. El compresor del aire acondicionado tampoco funcionaba. No había la más mínima señal de vida. Con manos temblorosas, Diego abrió la cerradura y entró en la casa. Lucía, ya estoy en casa. Enciende la luz rápido. Su grito forzado resonó vacío en el frío pasillo. Sin quitarse los zapatos, irrumpió en el salón. El aire allí era frío como el hielo. En el centro de la habitación iluminada por la luz de la luna, una figura permanecía de pie en silencio. Era yo. Llevaba puesto un grueso abrigo de color gris. Y a mis pies había una maleta grande. La mesa estaba recogida, y todos mis objetos personales habían desaparecido. Lucía, menos mal que todavía estás aquí. Diego corrió hacia mí, casi llorando, y se desplomó a mis pies. Abrazó mis rodillas mientras sollozaba como un niño pequeño. Yo he tenido la culpa. He sido un estúpido. Mi madre, Valeria, todos me han traicionado y me han abandonado. Solo te tengo a ti ahora. Quiero empezar de nuevo contigo. Te cuidaré toda la vida. No me dejes. Su rostro estaba empapado en lágrimas y mocos. Su actitud fría y despectiva cuando se marchó por la mañana no dejaba ni rastro. Le miré desde arriba, sin la más mínima emoción, y abrí la boca con calma. Ni su madre ni Valeria le han traicionado. Esto es solo la consecuencia de sus propios actos que han recaído sobre usted. Diego dio un respingo y me miró con ojos suplicantes. Por favor, tú tienes el título de enfermera, ¿verdad? Ayúdame a trabajar y a pagar mis deudas. Seguro que puedes. ¿Acaso no eres mi mujer? Suspiré levemente y deslicé un papel sobre la mesa. Era un documento oficial del juzgado. Un justificante de presentación. ¿Qué es esto? Antes he ido a presentar esto al juzgado. He entregado el documento con bordes verdes que dejó mi suegra. Dije con voz serena y firme. Esa demanda de divorcio. El rostro de Diego se tensó por el miedo. El documento verde. No me digas que el divorcio. Exactamente. Su firma ya estaba debidamente estampada, así que no hubo ningún problema en la ventanilla del registro y fue aceptado directamente. Ya no somos nada. Diego me miró con los ojos muy abiertos, sin poder creérselo. La demanda de divorcio que había preparado junto a su madre para echarme. El arma absoluta que creía que le daría la ventaja se había convertido en un cuchillo mortal que le cerraba por completo su propia salida. Espera. Mentira. Somos marido y mujer. Llevamos 22 años juntos. Para mí han sido 14 años de devoción y 8 años de infierno presenciando en silencio su traición. Agarré con fuerza el asa de mi maleta. Durante 8 años, me recortó injustamente el dinero de la casa y se rió de mí llamándome mujer inútil. Nunca le he odiado. Solo he sentido compasión. Compasión por un ser vacío que, por satisfacer sus propios deseos egoístas, es capaz de apostar incluso con la vida de sus hijos. No tengo ni un segundo más que perder estando con alguien así. Diego se puso en pie tambaleándose y extendió la mano, intentando retenerme. No te vayas. No me dejes solo. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Pero yo aparté su mano con frialdad. Esta casa será tasada pronto por la agencia inmobiliaria mañana. Hace un momento me ha llamado su madre. La venderá enseguida para pagar sus enormes deudas e indemnizaciones. Mañana tendrá que irse de esta casa.
Diego se quedó sin palabras, con la boca abierta como un pez. Diego se quedó sin palabras. Diego se quedó sin palabras. Diego se quedó sin palabras. El cálido hogar que intentó arrebatarme había sido destruido por completo por sus propias manos. A partir de mañana volveré a trabajar en el hospital en el que trabajaba antes. La jefa de enfermería de allí ya me ha vuelto a ofrecer trabajo. A partir de ahora, viviré valiéndome por mí misma. Por mi propia vida. Caminé con calma hacia la puerta principal. Desde atrás se oían los aullidos desesperados de Diego. Cuando toqué el pomo de la puerta, me giré por última vez. Esos niños, protegidos por su madre y su abuela, que son personas maravillosas, seguro que conseguirán superar su enfermedad. Usted ya no tiene derecho a entrar en el cálido círculo de esa familia, y mi presencia también desaparecerá para siempre de su vida. Diego se arrastraba por el suelo, tapándose la cara con las manos y llorando a gritos como un animal herido. Adiós, don Diego. Abrí la fría puerta de metal y salí al mundo exterior. La brisa nocturna era fría, pero mi corazón se sentía más ligero y cálido que en los últimos 22 años. El ruido de la puerta al cerrarse con fuerza marcó el final absoluto de la vida de Diego. En el frío y oscuro salón, el hombre que lo había perdido todo seguiría temblando solo, en el frío de una noche que nunca tendría fin. El frío penetrante que él me hizo sentir durante todo este tiempo, lo sentirá él hasta los tuétanos durante el resto de su larga vida. Han pasado 3 años. En una tarde de invierno muy fría, estaba ocupada con mi trabajo como enfermera en la planta de pediatría del hospital universitario. Lucía, luego cuando haya que hacer la ronda, échame una mano, ¿vale? De acuerdo. Enseguida me preparo y voy para allá. Confiando en las enfermeras más jóvenes, vivo unos días muy satisfactorios. Desde aquel día, en el que cerré la fría puerta metálica y comencé a vivir mi propia vida, me he convertido en la enfermera jefa rodeada de cálidos compañeros. Lo que he conseguido no es una compensación económica, sino la verdadera dignidad de ser necesitada y valorada por los demás. Jefa de enfermeras, ¿me permite un momento? Una suave voz se oyó a mis espaldas. Al darme la vuelta, vi a 2 mujeres a las que conocía de pie. Mi ex-suegra y Valeria, la antigua amante de mi marido. Entre ellas, había un niño y una niña que ya habían crecido mucho. Han terminado su revisión rutinaria. Los valores se han estabilizado completamente. Todo esto es gracias a usted. Valeria hizo una profunda reverencia ante mí. A su lado, mi ex-suegra me cogió la mano mientras lloraba. En aquel entonces, tú fuiste quien salvó la vida de estos niños. No te pediré que perdones a una vieja tonta como yo, pero tú eres su verdadera salvadora. La ex-suegra que antes se reía de mí llamándome mujer estéril e inútil, ahora lloraba suplicándome con profundo respeto y agradecimiento de corazón. Sonreí con serenidad y estreché su mano suavemente. Me alegro de que los niños estén sanos. A partir de ahora, vivan apoyándose mutuamente como familia. Yo no tengo hijos propios, pero las vidas que protegí ahora se ríen sanamente delante de mí. Mis 22 años de vida no fueron en vano. Sentí un cálido sentimiento, como la luz del sol en primavera, que se expandía en mi corazón. En ese momento, fuera del recinto del hospital, en medio del viento helado y cortante, un hombre con un desgastado chaleco reflectante agitaba una señal de tráfico luminoso en una obra. Era la figura de Diego, que antes se jactaba de ser un directivo de élite. Tras ser despedido y cargado con enormes indemnizaciones y el pago de la pensión, acabó casi en la bancarrota y solo lograba subsistir con trabajos precarios. Las yemas de sus dedos que asomaban de los guantes rotos estaban agrietadas y sangraban. Temblaba fuertemente a causa del frío y del cansancio. De repente, al mirar hacia el enorme ventanal de cristal del vestíbulo del hospital, el cuerpo entero de Diego se congeló como si le hubiera caído un rayo. Al otro lado del cristal, había un mundo cálido e intensamente iluminado. Allí estaba la figura de la madre, de su amante y de sus sanos hijos, y en el centro, sonriendo mientras acariciaba las cabezas de los niños, estaba la esposa a la que más menospreció y a la que echó de casa. Nadie se reía de ella, nadie le llamaba inútil. Todos la miraban con profunda gratitud y respeto, formando un cálido círculo. Diego extendió su mano sucia y agrietada hacia el frío cristal del ventanal, pero esa mano nunca podría alcanzar aquel cálido mundo. Separado por el infranqueable muro de cristal, solo podía quedar separado en la oscuridad del exterior. ¡Qué estúpido he sido!
traicioné a la persona que me amaba, la herí con frías palabras. Pero resultó que ella, más que nadie, se había esforzado desesperadamente por proteger a mis hijos, no por perder el dinero de la indemnización, no por haber sido despedido de la empresa, sino por ver la infinita bondad y dignidad de su esposa. En ese instante, el pecho de Diego fue atravesado por un dolor punzante, como un cuchillo, que nunca antes había sentido. ¡Ah! ¡Ah! Diego se desplomó sobre el frío asfalto y lloró desconsoladamente. Lo que había perdido no era dinero ni estatus, sino un amor desinteresado que debería haber iluminado cálidamente su vida. Desde el vestíbulo del hospital, se oía vagamente la alegre risa de los niños. Diego, solo en la helada oscuridad del invierno, lloraría siempre su arrepentimiento, sintiendo esa infinita soledad y ese abismal frío que antaño dio a su esposa. Alguien siente el verdadero arrepentimiento, no cuando le traicionan, sino cuando se da cuenta de que la persona a la que traicionó era mucho mejor ser humano que él.